Comprender los niveles de desarrollo de la personalidad en relación al eneagrama nos ayuda a muchas cosas. La primera, por ejemplo, a saber identificar mejor nuestro eneatipo, porque podemos comprender según nuestro estado, nuestro comportamiento, no solamente si somos un eneatipo X, sino también cómo nos estamos comportando según ese eneatipo, que puede ser de maneras diferentes. Por eso también nos ayuda mucho a comprender a los demás, a comprender que si una persona, por ejemplo, tiene tal eneatipo, se comporta de tal manera, es porque este comportamiento está relacionado con su pasión y se expresa según el nivel de desarrollo, ¿no? También nos ayuda a entender por qué hay veces tanta diferencia entre dos personas con un mismo eneatipo, ¿no? Incluso algunas veces, si nos comparamos nosotros con una persona de nuestro mismo eneatipo, pues vemos que esta persona a lo mejor tiene comportamientos o motivaciones que nosotros no tendríamos nunca, incluso que las podemos incluso hasta testar, de decir, ¿cómo puede ser, ¿no?, que esta persona haga esto y tenga mi mismo eneatipo? Y es que a lo mejor está en un nivel de desarrollo diferente, ¿no? Pero lo más importante para mí, por lo menos, de comprender los niveles de desarrollo, es porque lo que nos proporciona es como una guía para poder mejorar nuestro funcionamiento, el funcionamiento de nuestra personalidad. Nos dice cómo es dentro de nuestro eneatipo la forma óptima, la forma que nos interesa a nosotros fijarnos para poder aprender, ¿no? El tema de los niveles de desarrollo fue algo que aportó en su momento, allá por 1977, Don Riso, y que explica muy bien en algunos de sus libros que escribió junto a Russ Hudson, y que explica además 9 niveles. Lo que pasa que estos 9 niveles los agrupan en 3. Tendríamos un nivel, digamos, bajo, ¿no?, de una personalidad desintegrada, un nivel medio, que sería donde estamos la mayoría de personas, y un nivel de personalidad integrada, donde serían las personas que funcionan, vamos a decirlo, conectadas con su esencia, conectadas con su manera natural y de ser y de funcionar en el mundo, ¿no? Algo también interesante es que nos dice que nosotros podemos cambiar de nivel, ¿no? Como he dicho antes, simplemente en nuestro crecimiento personal ya lo estamos haciendo, ¿no? Porque los niveles, así como el eneatipo no cambia, ¿no?, como ya lo he explicado otras veces, los niveles sí cambian, y además cambian, por ejemplo, según en qué momento de la vida estás, ¿no? Según en qué momento, pues si las cosas te van bien o te van mal, si estás pasando un momento delicado, pues tu comportamiento va a cambiar mucho, ¿no? Pero siempre serás tú y siempre será tu eneatipo, pero la manifestación será diferente, ¿no? Y por supuesto también cambiará pues según la edad, por ejemplo, ¿no? Nosotros durante la vida normalmente vamos madurando, nuestra personalidad va madurando y por supuesto nuestros comportamientos van cambiando, o sea, ya sin que tengamos que hacer un proceso de crecimiento personal, sino simplemente por el mero hecho de nuestra experiencia que nos va diciendo lo que nos hace sufrir y lo que no, lo que nos funciona, pues ya cualquier proceso de maduración psicológica nos hace cambiar de nivel, nos hace subir de nivel, que también podría pasar al revés, también podría pasar que tengamos, por ejemplo, un evento traumático, una ruptura amorosa muy dolorosa, un fallecimiento, cualquier otra cosa, nos quedamos sin trabajo, algo grave, y que reaccionemos mal y también que bajemos de nivel y que nuestro comportamiento cambie, por supuesto, pero siempre dentro del mismo eneatipo. Originalmente nuestro nivel de desarrollo comienza en la infancia. Está relacionado pues con los cuidados que hemos recibido, sobre todo emocionalmente hablando. Quiere decir, si nos hemos sentido más o menos queridos, más o menos atendidos, más o menos recompensados en nuestros comportamientos, nos hemos sentido más o menos seguros, entonces esto ya crea de base un nivel, que tiene relación, pues, por ejemplo, con la autoestima, tiene relación con, cuando hablamos del apego, tiene relación con cualquier manera de funcionar que hemos adquirido. Si hemos aprendido a funcionar bien porque nos han apoyado, nos han enseñado bien o nos han acompañado bien, pues funcionaremos bien desde el principio y posiblemente iremos mejorando
y partimos de ese nivel de desarrollo. Por lo tanto, será un eneatipo pues con un aspecto diferente que si pasa al revés, que tengamos, por ejemplo, unos padres pues que no nos han atendido, no han podido, no han sabido, o simplemente pues no lo han hecho bien porque a lo mejor había dificultades, había problemas, entonces nosotros no hemos aprendido a funcionar bien y hemos aprendido a lo mejor funcionamientos tóxicos, reacciones perjudiciales que no hemos sabido cambiar, que a lo mejor nos estaban protegiendo del dolor, nos están protegiendo de sentirnos mal, nos están protegiendo de que a los demás nos puedan hacer daño, y hemos creado una serie de corazas, una estructura, digamos, psicológica para protegernos que no nos deja ser nosotros mismos, y seguramente aquí estaremos en niveles más bajos y partiremos de niveles más bajos y posiblemente será mucho más difícil mejorar, incluso es más probable hasta empeorar, ¿no? Porque a veces nosotros con estos comportamientos disfuncionales nos creamos los problemas que nos hacen luego sentirnos peor y funcionar peor, etc. Por lo tanto, para explicarlo así de otra manera, lo que estamos hablando aquí es de una función de grado, de en qué distancia estamos, digamos, entre el ego y la esencia, entre una estructura psicológica que hemos desarrollado para sobrevivir, para protegernos, como he explicado, etc., y un funcionamiento normal y natural de nuestra propia esencia en el mundo, favorecida por el entorno, evidentemente, que nos permite fluir en la vida, no tener que, digamos, reprimir nada, reprimir ningún deseo, reprimir ninguna necesidad para poder estar en el mundo y de esa manera pues vivir pues fluyendo, ¿no? Que se dice, ¿no? Vivir sin sufrimiento, vivir sin neurosis, ¿no? Quiero decir, o sea, cuando hablamos de la neurosis, hablamos del sufrimiento, y cuantos más elementos neuróticos desarrollamos, más necesitamos un ego que nos protege, estaremos más hacia el ego. Cuanto menos suceda esto, estaremos más conectados con la esencia. Por lo tanto, en el trabajo del eneagrama, por lo menos tal como yo lo entiendo y como yo lo suelo explicar, lo que tenemos que conseguir es aprender a desligarnos del ego, de esta estructura rígida, por lo menos en las formas que nos perjudica, para poder ser más nosotros mismos y estar más conectados con la esencia. Y ese camino de crecimiento personal es el que nos permite hacer los niveles de desarrollo, o sea, la comprensión de los niveles de desarrollo, para saber cómo tengo que ser yo según mi eneatipo para estar aquí, más cerca de mi esencia, e identificar cuáles son los comportamientos que me mantienen más pegado al ego, ¿no? Más atado al ego. Así que lo que voy a tratar es dedicar un vídeo a cada uno de los eneatipos dentro de lo que yo entiendo los niveles de desarrollo de cada uno de ellos, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, para que sirva un poco como de guía y de comprensión más amplia, ¿no? Del eneagrama, y también para que sirva como una herramienta o como una herramienta más o de apoyo para el crecimiento personal de cada uno, ¿no? Evidentemente, para hacer ese trabajo tenemos que desarrollar un nivel de conciencia. Quiero decir que no es suficiente saber los eneatipos, incluso ni saber los niveles, ¿no? Sino que necesitamos identificarlos en nosotros. Necesitamos desarrollar como una autoobservación consciente de nuestros comportamientos, de nuestras motivaciones, de nuestras emociones, para poder identificar en cada momento pues aquello que tenemos que cambiar, que es lo que sabemos o hemos descubierto que nos está perjudicando, y realizar una serie de cambios, claro, porque esto es un proceso, no es una cosa de blanco a negro, ¿no? Sino que hay que hacer un proceso, hay que hacer un trabajo personal, ¿no? Y hacer estos cambios y también observar estos cambios, cómo funcionan, cómo nos sentimos, cómo funcionan también en relación a los demás, y hacer como un poco una doble personalidad, por decirlo así, ¿no? Un doble yo, ¿no? El yo que actúa, el yo que representa pues cómo funciona normalmente en el mundo,
y un yo que sería el que examina todo lo que yo voy haciendo para poder ir cambiándolo. Esto es algo que tenemos que desarrollar con la práctica, porque si no, lo que nos va a pasar evidentemente es lo de siempre, lo sabemos todo, pero cuando tenemos problemas, cuando algo pasa en una relación, cuando algo va mal, reaccionaremos siempre de forma automática, porque nuestro ego, que es el que reacciona aquí, claro está, ¿no? Porque por muy bien que estemos y muy bien que nos vayan las cosas, o muy bien que nos sintamos, esto es fácil, ¿no? La hora de la verdad es cuando las cosas van mal, y aquí es donde se nota si hemos hecho un trabajo. Esta reacción automática del ego es algo que nosotros no podemos evitar de entrada, porque no nos da tiempo, ¿no? Muchas veces, incluso si es un tema importante, estamos en un estado de supervivencia, como que necesitamos superar esto a cualquier precio, ¿no? Entonces es importante desarrollar la capacidad de observarnos y darnos cuenta de que hemos reaccionado en ese momento de esta forma automática y empezar a cambiarla, porque seguramente si lo observamos, la comprendemos, ya sabemos qué es lo que significa, pues cuando vuelve a suceder, pues estaremos preparados para ir mejorando y poco a poco incorporando pues otras formas alternativas, porque muchas veces reaccionamos de forma automática porque no tenemos opciones. Entonces tenemos que identificar nuestros comportamientos perjudiciales, tenemos que tratar de darles conciencia y cambiarlos, pero también tenemos que desarrollar alternativas que respondan a las necesidades que respondían esos comportamientos y esas alternativas que sean más sanas, ¿no? Por eso los niveles de desarrollo. Y otra cosa también que quería explicar, porque muchas personas, muchísimas veces, en muchísimo tiempo he encontrado que como una especie de descontento, porque parece que cuando se habla de enneagrama solo se habla de las cosas malas. No es que solo se hable de las cosas malas, también se habla de las cosas buenas. Si haces evidentemente un trabajo completo y aprendes el enneagrama en su totalidad, o por lo menos de forma profunda y extensa, ¿no? Pero claro, si entramos en el enneagrama, si en principio lo que se trata en realidad no es de decir lo malo de las personas, sino lo malo de los eneatipos, para que uno identifique lo malo, la parte negativa de su eneatipo en sí mismo, y pueda trabajar para cambiarla. Claro, a todos nos puede gustar que nos digan las cosas buenas, pero no nos sirven de mucho, ¿no? Porque si están bien, son buenas, pues ya para qué las vamos a cambiar, ¿no? Otra cosa es que haya personas que necesiten un poco de, pues una palmadita en la espalda, un poquito de aplauso, ¿no? Y está bien en algunos momentos, pero para hacer un trabajo de transformación lo que nos interesa es saber las partes negativas. Ahora, hay que conocer el enneagrama más en profundidad, porque cuando hacemos este trabajo y vamos avanzando, entonces sí que vamos descubriendo las cosas buenas de nuestro eneatipo para poder expresarlas, porque están en nosotros, ¿no? Y eso forma parte del camino, pero tenemos que empezar por quitar, digamos, lo malo para que salga lo bueno, ¿no? Y eso es muy importante. Y aquí, en los niveles de desarrollo, es donde más lo podemos ver, ¿no? No solamente aquí, porque podemos trabajar las virtudes, podemos trabajar las ideas santas, todos son cosas muy positivas, maravillosas de cada eneatipo que todos tenemos y todos debemos sacar, ¿no? A la luz, ¿no? Para que nuestra vida se transforme, ¿no? Pero los niveles es muy importante porque trabajamos con las dos cosas, ¿no? Trabajamos sin perder de vista las cosas malas, pero teniendo una orientación hacia las cosas buenas, y tenemos que saberlas, ¿no? Y aquí lo veremos, aquí veremos las cosas malas en los niveles inferiores y veremos las cosas buenas en las superiores para saber cómo nos tendríamos que nosotros orientar, y también para animarnos, para descubrir lo positivo y lo que es nuestro eneatipo y lo que podemos llegar a aportar al mundo y a los demás, ¿no? Desde esa integración de la personalidad, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de integrar la personalidad, es de conseguir un equilibrio en nuestra vida en el que no funcionemos a partir de nuestro eneatipo de una manera automática, como si no pudiéramos hacer las cosas de otra manera, sino, como he dicho antes, de desarrollar muchas opciones para que nosotros podamos expresarnos de forma natural. Y eso significa
libertad, la libertad de ser uno mismo. Y la libertad de ser uno mismo es precisamente lo que nos va a transformar. Y la libertad de ser uno mismo significa que podemos expresar todo aquello bueno que tenemos y que estamos reprimiendo, a lo mejor pues por neurosis que arrastramos desde muy pequeños.